Como fans a veces imaginamos historias de amor con nuestros idols favoritos. En esta ocasión veremos 6 historias en las que una chica apasionada dejará que su imaginación exprese lo mucho que adora a su idol favorito. Kim Yo-soo está enamorada de Lee Won-do, un famoso actor que frecuentemente está en contacto con sus fans y siempre les agradece por cuidarlo y estar pendiente de sus dramas. Como él visita un famoso café, Yo-soo también lo hace y prueba la misma bebida que él. Estar en el lugar donde él estuvo hace que su imaginación vuele. Durante una mañana común y corriente en la escuela, los chicos estaban jugando al básquet, algo que aburre a Yo-soo, por lo que decide marcharse, aunque en ese momento Won-do se abalancia hacia ella para evitar que una pelota la golpee. Como él la toma de la cintura, ella se sorprende, pero no le da mucha importancia, hasta que él toma la bebida que ella tenía en su mano. Los amigos de Won-do lo llaman, por ello él regresa a jugar, pero antes le dice a Yo-soo que al día siguiente le llevará la misma bebida a su salón. Ella no le da tanta importancia a esto, hasta que al otro día él se aparece en su salón. Primero la regaña por no decirle cuál era su grado y luego le enseña la bebida que prometió llevarle. Nuevamente Yo-soo no quiere hablar con él, pero cuando se acerca a ella, su corazón comienza a latir muy rápido. Una vez Yo-soo tenía un apuesto novio, al cual amaba con mucha pasión, pero este le rompió el corazón, ya que la citó para decirle que ya no la soporta y que tiene a otra en su corazón. Esto destruye anímicamente a Yo-soo y ella se sienta en la plaza a llorar. De imprevisto, un joven aparece y quiere hablar con ella, pero Yo-soo no se siente tan bien y piensa que él está allí para burlarse, pero en realidad el muchacho le quería preguntar si ella había perdido un prendedor. Esto la toma por sorpresa y por alguna extraña razón se siente cómoda a su lado, por lo que él le pide que la acompañe a un bar. En el lugar, él la escucha recriminándose por todo lo que hizo por su ex, pero cuando menos lo esperaba, su exnovio aparece con su nueva novia en el lugar. Él trata de que ella no le preste atención, pero no lo puede evitar, por lo que Yo-soo decide marcharse, pero antes, él le dice que no le devolverá el prendedor, ya que así tendrá una forma de volver a hablar con ella. En un futuro no muy lejano, Yo-soo necesita trabajar, por ello asiste a una entrevista de trabajo. En el lugar todo parecía normal, hasta que le toca hablar con sus entrevistadores. Uno en particular mira su currículum y sin que ella diga algo, la rechaza. Esto la enfada, por ello decide quedarse para hablar con el entrevistador. Luego de una larga jornada, ella le exige una explicación. Por alguna extraña razón, él la invita a tomar algo y es así como prueban un poderosísimo jugo con caramelos explosivos. Esto debería ser familiar para Yo-soo, pero no lo es. Así que al joven entrevistador no le queda otra alternativa que decirle que es su antiguo compañero de clases, Lee Won-do. Ellos solían pasar el tiempo juntos, pero él tenía otra apariencia. Cuando al fin Yo-soo lo recuerda, se sorprende del gran cambio que tuvo. Antes, Won-do solía ser callado y no expresar lo que pensaba, pero ahora él le dice la razón por la que no quiso contratarla. Él no quiere trabajar con una persona que no pudo recordar su rostro luego de 12 años. Yo-soo quería salir a tomar aire para pensar qué responder, pero en ese momento él la toma de la mano y la acerca a su rostro. En realidad él no la quería lejos, pero cuando la situación se estaba poniendo más candente, ella vuelve a la realidad. Yo-soo tiene mucho tiempo para pensar, pero ahora su imaginación la lleva a explorar facetas buenas y no tan buenas de una relación con su idol favorito, como la vez en la que ella iba a la universidad y era la novia de Won-do. El muchacho casi que le suplica poder revelar su relación, pero Yo-soo no se siente segura, ya que quiere evitar que sus compañeros hablen de ellos. Won-do promete no decir nada, pero se la pasa todo el día con ella y es más, comparte su merienda con Yo-soo. Cuando nadie los ve, él quiere besarla, pero primero la asusta fingiendo que se estaba ahogando. Por cierto, Yo-soo le prometió que esa misma noche le contará a todos sobre su relación. Él bromea con ella, pidiéndole que al día siguiente le dé respiración boca a boca. Pero no todo es color de rosa en la vida de nuestra protagonista.
ya que luego de 500 días ella decide romper con Wondu. Esto fue provocado por una pequeña gran diferencia de gustos. Resulta que para festejar su aniversario, Yoshu había preparado una torta y la comió con su amado, pero cuando tocaba pedir un nuevo postre no se ponen de acuerdo y Yoshu muestra su lado egoísta, uno que a él no le gusta. Esto inevitablemente lo llevó a decir cosas que nunca dirían. Yoshu, enfadada, deja la casa de su novio y luego de caminar por unos minutos quiere tratar de hablar con él, pero Wondu le manda un mensaje que destruye sus planes de reconciliación. Él le pide que corten. Al día siguiente parece que no cambiarán de decisión, ya que ahora no se dirigen la palabra, pero esto cambia cuando va al café con su amiga y ve el postre de la temporada. Inevitablemente recuerda a su amado. Si no hubiese sido tan orgullosa, no lo tendría lejos. Al otro día ella regresa al café y pide el postre que él quería pedir, y aquí sucede lo mágico. Wondu llega al lugar y pide el gusto que ella quería. Como si el destino los quisiera juntos, la parejita se sienta a la misma mesa y dialogan. Esta vez ella toma la iniciativa e intercambia sus postres. Luego le confiesa que no puede vivir sin él. Por su parte, Wondu le dice que si comen el postre del otro, volverán a ser una pareja. Fueron unas breves historias inspiradas por el amor que Yoshu le tiene a Wondu, pero todo llega a su fin, aunque no es un adiós, ya que luego de pasar semanas escribiendo, ahora Yoshu tiene seguidores y quieren leer más de sus historias. Primero se toma un rico jugo de sandía sin semillas y luego se deja llevar. Esta vez es una empleada a medio tiempo del café donde siempre va a escribir. Ella regaña a su jefe, ya que el chico nuevo que contrató no apareció. Cuando pensaba dejar el lugar sin nadie a cargo, un joven con casco aparece. Es ni más ni menos que Wondu. El muchacho sabe que llegó tarde, por lo que primero se disculpa y luego se pone su uniforme. Piensa recompensarle todo el tiempo que perdió esperándolo, por lo que se pasa toda la tarde moviendo cajas de sandías y luego sacándole las semillas. El tiempo se pasa muy rápido, tanto que cuando terminan con las sandías deben cerrar el café, no sin antes probar el jugo de sandías. Como Yoshu tiene una semilla en su rostro, Wondu se la quiere quitar, pero sin esperarlo la situación se pone candente y parece que ellos se van a besar, pero en ese momento Yoshu regresa a su realidad, ya que Wondu, el verdadero Wondu, está a su lado leyendo una de sus historias. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. Bueno, es una historia muy cortita y la pueden encontrar en YouTube. En el comentario fijado voy a dejar el nombre de esta historia. Voy a hacer una breve reseña. Como toda historia corta, le faltan detalles y bueno, hay muchas cosas que uno tiene que imaginar. Me gustó. Won-Yeon, o sea, la muchacha que hace de Yoshu, es una de mis actrices y idol favoritas, por lo que quería ver esta historia por ella, pero me gustó en general el cast. Cada uno iba cumpliendo una función diferente. Eso sí que no me lo esperaba. En realidad no me esperaba nada de esta historia, porque no sabía exactamente de qué trataba, pero a medida que iba viendo los capítulos me comenzó a gustar y hasta me pareció un buen final, ya que ella se encontró con su idol. En fin, algo que muchos desearíamos. No quiero hacer más largo este video. Si le tengo que poner un puntaje, le voy a poner un 7, simplemente porque no está ni mal ni bien, es una historia para pasar el rato. En fin, espero sus opiniones en los comentarios y nos vemos en un próximo video.